¿Cómo están, queridos adultos mayores? Otra vez aquí con ustedes, pasándoles estas reflexiones que nos pueden ayudar para vivir de una manera más plena este tiempo que nos ha tocado de vivir en nuestra senectud, en nuestra vejez. Las veces pasadas habíamos hablado de algunos personajes dentro de la Sagrada Escritura que nos pueden servir de modelo para tomar o retomar algunas actitudes que podríamos o pueden hacernos dignificar nuestra vejez. Y el día de hoy también vamos a hablar de otros tres personajes que, si bien no son muy principales algunos, tienen mucha enseñanza, sobre todo para nuestra vida en senectus. ¿Cuáles son estos personajes? Vamos a mencionar algunos, a lo mejor de una manera novelada, si se puede entender así, es decir, como si fuera narrada, como una novela, y más algunos elementos que yo les aporte. Sin embargo, aquí lo central es que descubramos las actitudes que tienen ellos y que nos pueden ayudar a nosotros para vivir de una manera plena este tiempo. Así es que empiezo con un personaje que encontramos en la Sagrada Escritura en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 29. Ahí es donde van a encontrar ustedes esta intervención y se van a dar cuenta de que tiene realmente muy poco en ese texto. Ya más adelante vamos a encontrarlo de una manera más abierta y más explícita en esa relación con el rey David. ¿De quién estoy hablando? De un personaje llamado Barzillai, que se menciona en este texto con varios otros que ayudan a David cuando anda en este momento de la rebelión, donde termina siendo al fin y al cabo victorioso David, esa rebelión que tiene su hijo Absalón. Recuerden ustedes que por el respeto y el amor que le tiene a su hijo, David huye y va por otros lugares. Mientras algunos lo insultan, otros lo están ayudando para seguir adelante. Termina con la muerte de Absalón esta rebelión y con el llamado triunfo de David, pero que algunos le han llamado el triunfo en la derrota. ¿Por qué? Porque es cuando llora más amargamente David por haber perdido a su hijo. Bien, es en este contexto, podríamos decir, donde encontramos a este personaje. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver y lo que nos narra la Sagrada Escritura? Cuando pasa David el Jordán, su grupo remonta en la ribera oriental hasta llegar a Mahanayim, ahí a orillas del torrente Yabog, junto al que Jacob luchó una noche con aquel misterioso personaje, encuentra un grupo de personas que le brindan alojamiento. David no se olvida jamás de quienes le han ayudado. En este caso, parece que el que está en desventaja es el rey. Sin embargo, aquellos hombres no alcanzan a ver esa desventaja, sino la oportunidad de servirle a aquel a quien le tienen fidelidad. Y dentro de ellos aparece ya el nombre de Barzillai como un modelo vivo del anciano generoso. Hablamos de generosidad porque es el que va a estar dispuesto a ayudarle y después hace que los demás también le ayuden. Él vive allá en Rogelim, allá en los altos de Galad, donde las colinas se elevan al otro lado del Jordán. Le bastó saber que David acababa de pasar el río para ponerse a su servicio, y con él se movilizaron otros propietarios de la zona para llevar al rey una ayuda abundante. La rebelión, ya sabemos, termina con la tragedia en el bosque de Efraín, donde Absalón queda colgado de su cabellera en un ramaje en una encina, y ahí fue atravesado por los dardos de su primo Joab, comandante de las tropas de su padre David. Una vez pues sofocada la rebelión, el nuevo rey ha de cruzar el Jordán, pero ya no en la huida, sino para volver a Jerusalén, es decir, ya como triunfador. Es entonces cuando vuelve a aparecer ya este anciano Barzillai para ayudar al rey a atravesar el Jordán y despedirle. El texto, pues, en esta segunda de Samuel, en el capítulo 19, versículo 34, no se olvida de que ese hombre a los 80 y
tantos años de edad, pone a disposición a su riqueza a David. Y David, terminando esta rebelión, entonces quiere premiar al anciano. ¿Qué hace? Lo invita a seguirlo, lo invita a subir junto con él a Jerusalén, lo invita a vivir con él. Es ahí donde vemos la enseñanza de Barzillai como un anciano que tiene varias características. Primero, un anciano que es consciente de sus limitaciones. Le empieza a decir a David, ya tengo 80 años, ¿para qué te sirvo? Yo pongo a disposición lo que tengo, sin embargo, si voy contigo, lo único que haré es servirte de estorbo. Un anciano que se da cuenta de sus circunstancias es un anciano que está dispuesto a asumir su realidad, de tal manera que ya no se va a poner en el capricho de que llévenme acá o llévenme allá, sino que va a decir, yo ya no puedo, así es que vayan ustedes, yo ya no puedo, háganlo ustedes. Lamentablemente en nuestra vida nos encontramos muchos de nosotros que queremos ser todavía el centro de la atención. Ya no podemos. Conozco algunos adultos mayores que los he visto tener tantos accidentes simplemente porque no reconocen que ya no pueden hacer ciertas cosas. Apenas veía por ahí un adulto mayor que se caía de una escalera. Digo, eran 2 escalones, 2 peldaños que apenas había subido y sin embargo se caía y pues sí se lastimaba fuertemente. Y la consideración que yo le decía era, ya no puede usted, ya no puede hacer esto. Ya tenemos que conformarnos con lo que nuestro cuerpo nos permita hacer. Se molestó muchísimo porque decía que en vez de ayudarlos a sentirse más jóvenes, los hacía sentirse más viejos. Pero yo creo que tendríamos que ser como Barzillai, alcanzar a descubrir cuáles son mis limitaciones y ya no ponerme como estorbo o como una carga para los demás. Lo mismo pasa con algunos que se les recomienda que ya no deben manejar porque ya no ven, porque ya nuestros movimientos son más torpes y que podríamos causar un accidente. Sin embargo, somos tercos en querer hacer las cosas y hay que ser conscientes como este personaje de que ya no podemos hacer cosas que a lo mejor antes hacíamos. Y somos conscientes de nuestras limitaciones. Como somos conscientes, a veces yo mismo, que todavía no creo que llegue a ese grado de adultez, sin embargo, ya en algunas cosas yo freno, porque desveladas, etcétera, ya no me caen bien. Al otro día me siento fatal. Cada uno va escalando los peldaños y sabe hasta qué momento hay que detenerse. Y yo creo que es una de las enseñanzas que nos enseña Barzillai, este personaje que les digo que se encuentra en este libro de Samuel. Cuando se invierten los papeles, en el segundo libro de Samuel, cuando se invierten los papeles, es entonces cuando David quiere compensarlo. Y es cuando Barzillai nos entrega estos momentos de reflexión. ¿Qué otra característica vemos en Barzillai como un adulto maduro? Otra de las cosas que vemos es que es modesto y realista. Es decir, Barzillai le contesta a David, ¿cómo son los días de los años de mi vida y para que yo suba con el rey de Jerusalén? Tengo 80 años de edad hoy. ¿Pudiera yo discernir entre lo bueno y lo malo? ¿O pudiera tu siervo gustar lo que comiera o lo que bebiera? ¿O pudiera escuchar ya la voz de cantores y cantoras? Lo hace en forma de pregunta. Y declina la invitación de David respetuosamente. Dice, mejor prefiero quedarme a morir donde murieron mis padres, junto al sepulcro. Él narra lo que ya está pasando. De repente se le olvidan las cosas, de repente ya no saborea la comida, y ustedes lo saben. ¿Cuántos de nuestros adultos mayores ya no sabemos si está salado o está dulce? Y a veces ya confundimos los sabores, porque poco a poco vamos perdiendo esta capacidad. Él alcanza a descubrir sus límites en la vejez. Fíjense,
una diferencia del joven Absalón. Si repasáramos la historia, que no lo vamos a hacer en este momento, nada más se los digo así en tres puntadas. Absalón empieza a envidiar a su padre David y quiere alcanzar y derrocar y quedarse con el reino de David. Esto es lo que hacemos muchas veces nosotros, queremos derrocar a los demás para quedarnos con ese reino. Lejos de tener esta ambición, los adultos mayores más bien nos conformamos con lo que alcancemos a hacer. De tal manera que pues ya no puedo ayudarte en ciertas labores, te puedo ayudar en otros, pero no voy a hacer carga para ti. Y hay veces que nos empeñamos en que yo tengo que hacer esto. Oye, me voy a poner a cocinar, dicen ustedes las mujeres, y la hija o la nuera les dice, no suegra, no mamá, porque te puedes quemar o puedes pasar un accidente, ya te tiemblan las manos, ya no sostienes el sartén. Y nosotros tercos, cuando pase el accidente, entonces nos sentimos más mal. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no lo hacemos antes de que nuestras manos puedan causar este accidente? ¿Por qué no decimos mejor, ya no puedo? Puedo hacerte esto, puedo hacerte esto otro, pero aquello ya no puedo. Esta es la enseñanza que nos da Barzilai. Por lo tanto, podríamos concluir en esta enseñanza de que necesitamos ser equilibrados. Este relato de Barzilai destaca la necesidad de ser equilibrados. Por un lado, no deberíamos de rechazar los privilegios de servicio, ni dejar de esforzarnos por alcanzarlos, porque nos sintamos incapaces de asumir responsabilidades o tan solo para llevar una vida tranquila. Si confiamos en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría, que precisamente Él compensará nuestras deficiencias, que eso lo encontramos en varios escritos de la Sagrada Escritura, Filipenses 4:13, Santiago 4:17, etc. Él va a compensar las carencias. Me detengo aquí. Primero, es cierto que no vamos a cruzar los brazos, es cierto que no nos vamos a quedar diciendo ya no sirvo para nada. Eso es lo que he estado luchando con ustedes, de que no caigan en eso. Por lo tanto, no puedo darles el consejo contrario. Sin embargo, viene la otra parte. Debemos reconocer nuestras limitaciones. Pongamos por caso a un cristiano que está muy ocupado en las actividades espirituales, si rehusara aceptar por el momento más privilegios a fin de no descuidar otras obligaciones bíblicas, como la de mantener a su familia, ¿no sería una señal de modestia y equilibrio de su parte? Claro, nosotros tendríamos que alcanzar a ver nuestras limitaciones. Ya no puedo esto, ya no puedo esto otro. Y empiezas a limitar, de tal manera que el consejo de Barzilai sería que llegáramos a ser esos ancianos equilibrados, donde reconocen sus carencias, es cierto, pero también reconocen sus fortalezas, también reconocen sus riquezas y también reconocen que mientras estén viejos pueden aportar muchas cosas también a los jóvenes. Nada de quedarse callados porque ya reconocieron sus debilidades. Recuerden que las debilidades pueden manifestarse de distinta manera. Hay veces que ya no podemos caminar o correr, ya no podemos cuidar a los nietos o cargarlos. Bueno, son cosas que tenemos que ir viendo. A veces llega el hijo y me dice, oye, mamá, ¿puedes cuidarme a mi hijo? Tú tienes que explicarle, puedo cuidártelo hasta cierto límite, pero cuando suceda esto o esto, ya no voy a poder realizarlo. Si no me puedo agachar, si no me puedo levantar, si no puedo moverme, a lo mejor no voy a poder ir corriendo a levantar a tu hijo si éste se cae. Tenemos que ser muy explícitos y reconocer también nuestras debilidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas porque hemos querido mostrar a los demás que todavía podemos? Y hay cosas que en verdad ni nuestras piernas ni nuestros brazos nos responden para poder mostrar que todavía podemos. ¿Qué es entonces lo que tendríamos que reconocer? Hasta dónde podemos ayudar y hasta dónde no.
Por ahí tuvimos una reunión, les comparto, espero que mis compañeros no se me vayan a molestar. Todavía nos consideramos, pues, no jóvenes, pero tampoco viejos. Y por ahí nos reunimos y tuvimos un momento de esparcimiento y nos pusimos a jugar ping-pong. Y estábamos jugando y mientras uno de ellos grababa el juego, hacía un comentario. Sé qué torpes nos hemos vuelto. Antes jugábamos con más rapidez y ahora ya nuestros movimientos se han vuelto más lentos. Son cosas que vamos observando y que poco a poco tendríamos que ir asumiendo. No podemos ponernos a la par de los jóvenes recién ordenados, sacerdotes recién ordenados. No podemos ponernos a la par. Hay muchos que juegan todavía fútbol y que pueden hacerlo muy bien, otros que ya las rodillas no nos permiten o que ya las reumas no nos permiten. Y no por eso tendríamos que sentirnos que ya no servimos para nada. Yo creo que todavía podemos servir. Y este es el mismo consejo y es la misma exhortación que hago para ustedes. Y este es la enseñanza que sacamos de este personaje Barzillai, que podamos ser conscientes de nuestras limitaciones, que podemos ser ecuánimes en las acciones que realizamos y también no dejar de servir a los demás en lo que podamos. A veces es ya simplemente la escucha o el consejo. A veces todavía podemos limpiar los frijoles sin que se nos vayan las piedras. A veces todavía podemos barrer el patio lentamente, aunque nos tardemos 2 horas, pero lo podemos hacer. No dejes de hacerlo. Como también no dejes de asistir a tus grupos de oración, especialmente a tus grupos de adultos mayores. Yo he visto, y la verdad que aplaudo mucho la comunidad en la que estoy, aun cuando no sean parte de nuestro grupo, que son parte del DIF, que cada fiesta patronal nos ayudan con un espectáculo de baile, y lo hacen en sus limitaciones, pero se ve que lo disfrutan tanto que uno se queda satisfecho. Nuestros adultos mayores están viviendo en plenitud su vida. El grupo que tenemos aquí en la parroquia apenas los veía haciendo ejercicio y de veras los ves con esa actitud de que todavía puedo hacer muchas cosas. Y efectivamente todavía pueden hacer muchas cosas, pero hay que saber limitar hasta dónde puedo y hasta dónde ya no puedo realizarlas. Cuando vemos a estos adultos mayores en ese esfuerzo constante, sin embargo, ser conscientes de que hay cosas que ya no pueden realizar, uno se siente orgulloso de estos adultos mayores. Sé tú el orgullo de esta generación. Así vive este tiempo de senectud, en esa plenitud, en esa sinceridad, en esa madurez, donde sepa reconocer hasta dónde sí y hasta dónde no. Hay que seguir viviendo nuestra vida y hacerlo en plenitud. Vamos a hacer un momentito de oración para terminar este momento. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias por las canas que envuelven tu cabeza o por la calvicie que ya te ha llegado. Dale gracias también, quizá por ese diente que ya no te funcionó, por esa dentadura postiza que tenemos que usar para poder comer o para poder sonreír de una manera más digna. Dale gracias también por esos 2 dedos que todavía tienes movilidad y que con esos puedes realizar grandes cosas. Dale gracias a Dios por esta mirada que tienes, aunque ya tenemos que acercarnos un poquito más para conocer a las personas. Sin embargo, ahí está. Dale gracias porque tienes alrededor gente que nos hable fuerte, porque ya nuestro oído no alcanza a percibir las voces que son muy despacio. Dale gracias a Dios y que esta acción de gracias se convierta en una alabanza. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por los años que nos has regalado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por las carencias que ya tenemos, por nuestras limitaciones, pero también te alabamos y te bendecimos por las posibilidades que tenemos de realizar todavía muchas cosas. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos regalas. Te damos gracias por los años, por la vida, por la experiencia. Ayúdanos a ser ancianos maduros, ejemplos de los que vienen detrás de nosotros. Que así sea. Hola, hola.
Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!